Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Saludos, amigas y amigos. Qué bueno que están con nosotros compartiendo una vez más. Daniel capítulo 4, versículo 5 nos dice: Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Misericordia que estremece. El versículo irrumpe sin transición. No hay "y aconteció". No hay puente narrativo. La frase entra de golpe, y esa brusquedad literaria reproduce con exactitud la brusquedad del hecho. Así había ocurrido también al principio del reinado, cuando el sueño de la gran imagen quebró la noche del rey. El estilo mismo es parte del mensaje. El arameo encadena dos verbos de conmoción. El primero, dejal, espantar o hacer temblar. Es el término que describe el pavor que este mismo monarca inspiraba en las naciones. Ante él temblaban los pueblos. Ahora, el que hacía temblar, tiembla. El segundo es behal. No describe una inquietud lenta, sino un sobresalto repentino, un alarmarse que desorganiza. Es la palabra del pánico súbito que más adelante recorrerá los pasillos del imperio y alcanzará incluso al propio profeta cuando reciba sus visiones. Las imaginaciones, traduce Harjorín, vocablo que aparece únicamente aquí en toda la Escritura. Los pensamientos que se conciben cuando el cuerpo ya está tendido y la voluntad ha bajado la guardia. Visiones de mi cabeza. Jesue Reshi es en cambio la fórmula técnica del libro para la revelación auténtica venida de arriba. La combinación es reveladora. En el mismo hecho se encuentran lo que el hombre imagina y lo que Dios muestra. En contraste con el versículo anterior, es el eje de todo el capítulo. Aquí el rey se declaraba Sheleh, o tranquilo, sin amenaza a la vista. Ra'anán, floreciente, término del mundo vegetal que describe el follaje espeso y verde, una figura que el propio sueño habrá de recoger. Entre un versículo y otro no median años, media una noche. Y todo el relato viene en primera persona. Es el rey quien narra su propio espanto. El documento no fue redactado para exaltarlo, sino para exponerlo. Han pasado unos 30 años desde la primera visión nocturna. Las campañas militares han terminado, las fronteras están aseguradas. El tributo fluye. Babilonia ha alcanzado su cumbre arquitectónica. Murallas colosales, puertas revestidas de azul y oro, terrazas ajardinadas, templos reconstruidos, y por todas partes inscripciones reales que repiten una sola palabra: yo edifiqué. No había hombre más seguro sobre la tierra. En Mesopotamia, el sueño de un rey no era asunto privado. Existían manuales de presagios, colegios sacerdotales dedicados a la adivinación y protocolos completos para conjurar un mal augurio. Un monarca sobresaltado en la noche significaba una emergencia de estado. Por eso, el espanto de esta cama pondrá en movimiento a todo el aparato religioso del imperio. Y por eso también la ironía es punzante. La nación que más había codificado la interpretación de los sueños quedará muda ante el único sueño que importaba. Este hombre no era ignorante del Dios verdadero. Había oído la interpretación de la imagen y había postrado su rostro.
había visto salir del horno a 3 jóvenes sin olor a fuego y había firmado un decreto en favor del Dios de ellos, pero no continuó caminando en la luz que había recibido del cielo, y por eso perdió las impresiones santas que habían sido grabadas en su mente. La confesión no se convirtió en camino, y lo que no se camina, pronto se desvanece. En misericordia, Dios dio al rey otro sueño para advertirle de su peligro y del lazo que había sido tendido para su ruina. Aquí se nos muestra el método invariable del cielo. La advertencia precede siempre al juicio. Dios no derriba sin haber hablado antes y no habla para destruir sino para salvar. Estamos ante una profecía singular en el libro. Las demás abarcan imperios y siglos. Esta se cumplirá en la biografía de un solo hombre, y sin embargo será publicada como edicto imperial a todos los pueblos, naciones y lenguas, porque Dios convierte la historia de un alma en testimonio universal. La prosperidad de su reino le había sido dada por Dios y para la gloria de Dios. Por eso, el cielo mismo había designado a Babilonia como la cabeza de oro. Esa revelación debía haberlo llevado a rastrear, en fin, de todas las cosas terrenales y el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero volvió las advertencias divinas contra sí mismo. En lugar de seguir la línea profética hasta la piedra que llena la tierra, se desvió tras las imaginaciones de su corazón orgulloso, pensando que su reino debía ser más extenso y poderoso de lo que entonces era. La luz que no se obedece no queda neutral, se convierte en lazo. Ese lazo es hoy el mismo. Al mundo se le ha dado un último mensaje que manda temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. También ese mensaje turba antes de sanar. Y la Escritura conoce otro temor, el de los reyes de la tierra, que en el día final buscan esconderse del rostro del Cordero. Entre los dos temores está la diferencia entre una noche de espanto que aún puede convertirse en arrepentimiento y un espanto para el cual ya no queda sueño de advertencia. Dios reina sobre la única hora en que un monarca no puede gobernar. Sobre el lecho no hay guardias, ni consejeros, ni ejército. Allí la voluntad se afloja y el alma queda expuesta. El Altísimo escoge precisamente ese lugar para hablar, porque su señorío no se detiene en la frontera de la conciencia despierta. El espanto de esta noche es un acto de gracia. No es Dios airado descargando su enojo, sino Dios buscando a un hombre que se había vuelto insensible. Cuando la prosperidad ha anestesiado el corazón, el sobresalto es la primera misericordia posible. Hay una paz que mata y una turbación que salva. El pecado que se está gestando no es el ateísmo, sino la apropiación, tomar para sí la gloria que pertenece al gobernante supremo. Dios había puesto a este hombre en una posición elevada y lo honraría mientras él lo honrará a él. Esa es la ley constante del trato divino y opera igual en un palacio que en una casa cualquiera. La hora de mayor seguridad suele ser la de mayor peligro, cuando ya nada amenaza, cuando las cuentas cuadran y la casa está en orden, el alma deja de vigilar. Dios, que ama demasiado para dejarnos dormir, hacia la ruina. Envía entonces lo que nos incomoda. No calles lo que el cielo envió para despertarte. Hoy sobran maneras de apagar una noche inquieta. Más ruido, más pantalla, más trabajo, más ocupación para no quedarse a solas con el pensamiento que Dios acaba de plantar. Pero la inquietud que viene de Dios no es un enemigo que vencer, es una puerta que atravesar. Vigila también tus harjorín, esas imaginaciones que nacen cuando nadie te ve y que revelan lo que realmente estás construyendo. Y pregúntate qué has recibido que ya cuentas como logro propio. El don que se narra como mérito ha comenzado a corromperse. La impresión santa que no se traduce en obediencia se borra. Caminar en la luz es lo único que conserva la luz. Padre eterno, altísimo sobre el reino de los hombres, te damos gracias porque no nos dejas dormir tranquilos cuando estamos camino a la ruina. Gracias porque tu misericordia sabe hablar también cuando callan nuestras defensas y porque prefieres turbarnos hoy antes que perdamos mañana. Perdónanos las veces que hemos recibido luz y no hemos caminado en ella.
dejando que las impresiones santas se borraran bajo la rutina y la abundancia. Perdónanos por tomar para nosotros la gloria que solo a ti pertenece y por llamar mérito propio lo que fue don de tu mano. Señor, examina las imaginaciones de nuestro corazón, aquellas que nacen cuando nadie nos observa, y descubre allí todo lazo que se esté tendiendo para nuestra ruina. No permitas que acallemos con ruido lo que tú envías para despertarnos. Danos oídos mansos y corazón dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.